El núcleo. Su función principal es la traducción y transcripción de los ácidos nucleicos, también almacena el material genético de la célula y controla todas las acciones de la célula. Estructura. Envoltura nuclear. Es una doble membrana continua que separa el nucleoplasma del citosol y a las funciones que hay en cada uno de los medios. También ayuda al transporte de los materiales dentro y fuera del núcleo y lo hace a través del complejo de poros nucleares. El complejo de poros nucleares son proteínas complejas que se encargan del transporte de proteínas y ácidos nucleicos dentro y fuera del núcleo. Lámina nuclear. La lámina nuclear es una red fibrosa de proteínas llamadas láminas que sostienen la cromatina con la membrana interna y le dan soporte al núcleo. Nucleoplasma. Es donde se encuentran embebidas las cromatinas y el nucleolo. Le da un soporte físico a la célula y está en fase acuosa y tiene proteínas especializadas para el metabolismo de los ácidos nucleicos. Contiene ADN con proteínas histonas y no histonas, así se organiza el material genético en la interfase. Se puede dividir en eurocromatina y heterocromatina. La cromatina es la conformación más laxa y frecuente asociada a las ARN polimerasas que permite la expresión genética. Y está la heterocromatina. Es la conformación más compacta que no permite la expresión genética. La heterocromatina se divide en dos. Heterocromatina constitutiva, que son segmentos de ADN con secuencias altamente repetitivas de nucleótidos y permanece condensada en todas las células y en todo momento. Y también la cromatina facultativa, que son regiones que se han inactivado en un tipo celular concreto. Se encuentra condensada en la interfase. El ADN. La forma más laxa del empaquetamiento del ADN es el nucleosoma. Está constituido por histonas que forman un octágono central y una hebra de ADN de 200 pares de bases que se enrollan cada 2 veces alrededor del octágono. Solenoide. Este depende de la relación H1 en los nucleosomas vecinos. Asas superdesarrolladas. Este nivel participan además de las histonas, las proteínas no histonas, incluyendo una topolisomerasa 2 que regula el proceso. Y por último están los cromosomas mitóticos. Es el nivel más elevado del empaquetamiento de la cromatina. Cromatina es la conformación más laxa y frecuente asociada a las ARN polimerasas que permite la expresión genética. Y está la heterocromatina. Es la conformación más compacta que no permite la expresión genética. La heterocromatina se divide en dos. Heterocromatina constitutiva, que son segmentos de ADN con secuencias altamente repetitivas de nucleótidos y permanece condensada en todas las células y en todo momento. Y también la cromatina facultativa, que son regiones que se han inactivado en un tipo celular concreto. Se encuentra condensada en la interfase. La heterocromatina generalmente se encuentra formando grumos en la periferia del núcleo junto a la envoltura nuclear. Las láminas nucleares es la que une a la heterocromatina con la membrana nuclear interna. 2 veces alrededor del octágono. Solenoide. Este depende de la relación H1 en los nucleosomas vecinos. Asas superdesarrolladas. Este nivel participan además de las histonas, las proteínas no histonas, incluyendo una topolisomerasa 2 que regula el proceso. Y por último están los cromosomas mitóticos. Es el nivel más elevado del empaquetamiento de la cromatina.
Cromatina es la conformación más laxa y frecuente asociada a las ARN polimerasas que permite la expresión genética. Y está la heterocromatina. Es la conformación más compacta que no permite la expresión genética. La heterocromatina se divide en dos. Heterocromatina constitutiva, que son segmentos de ADN con secuencias altamente repetitivas de nucleótidos y permanece condensada en todas las células y en todo momento. Y también la cromatina facultativa, que son regiones que se han inactivado en un tipo celular concreto. Se encuentra condensada en la interfase. La heterocromatina generalmente se encuentra formando grumos en la periferia del núcleo junto a la envoltura nuclear. Las láminas nucleares es la que une a la heterocromatina con la envoltura, con la membrana nuclear interna. Hola, mi nombre es Naiden Leonardo Ordóñez Salgado y me represento con el número de carnet 2020-12072. A mí me tocó exponer sobre el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático desempeña un papel clave en la modificación de proteínas y la síntesis de lípidos. Consta de una red de túbulos membranosos y secos aplanados. Los discos y los túbulos del retículo son huecos y el espacio en su interior se llama lumen. Estos se subdividen en dos, en retículo liso y retículo rugoso. El retículo endoplasmático rugoso se encuentra interconectado por una membrana continua con el núcleo. Sus membranas forman una especie de sacos aplanados y un orificio interno llamado lumen. Este es un conjunto de cisternas que se intercomunican entre ellas. Contienen ribosomas en la cara citosólica, los cuales están unidos a receptores específicos. Una de sus funciones es la síntesis de proteínas de tres tipos diferentes: las destinadas a la secreción, los componentes de los lisosomas e integrales de la membrana. La unión de los ribosomas con la membrana del retículo es producida una vez iniciada la síntesis proteica en el citosol de la célula, debido a que aparece un péptido señal unido al grupo amino de la proteína naciente. Otra de sus funciones es la glicolización de proteínas sintetizadas, uniéndole un olisacárido en el interior de las cavidades, una cadena ramificada de 14 unidades de monosacáridos, con 3 residuos de glucosa, 9 de manosa y 2 de N-acetilglucosaminada. El retículo endoplasmático liso se caracteriza por la ausencia de ribosomas en sus membranas, y sus elementos se presentan de una forma tabular y no de cisterna como el rugoso. Las membranas del retículo liso tienen dimensiones iguales y características similares al retículo rugoso, pero no idénticas, ya que el retículo liso contiene más lípidos y menos proteínas. Este retículo cumple con las funciones de síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos. Las enzimas utilizadas para la síntesis de estos lípidos se encuentran en la membrana del retículo hacia la cara citosólica. También cumple con la detoxificación, ya que es capaz de metabolizar sustancias tóxicas, insecticidas, herbicidas, aditivos, alimenticios, medicamentos, drogas, etc., siguiendo un procedimiento que implica la transformación de sustancias tóxicas en compuestos menos tóxicos e hidrosolubles que sean excretados por la orina. En las células musculares se encuentra un retículo liso especializado en el almacenamiento de iones de calcio, el cual se le denomina retículo sarcoplásmico. Los iones de calcio al momento de la concentración muscular salen por un canal hacia el citosol, donde se une la miosina, permitiendo que se interrelacione con la actina y se pueda producir la concentración muscular. Al momento de la relajación del calcio, debe regresar necesariamente al retículo liso, haciendo el transporte activo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jurgen Iván Recinos Chávez, estudiante de la Facultad de Medicina con número en carnet 20-200-5431. A continuación les hablaré acerca del aparato o complejo de Golgi. Este fue descubierto en el año de 1888 por el investigador Camillo Golgi, que lo pudo apreciar a través de una tinción de cromato de plata. Este principalmente se encuentra en casi todas las células eucariotas. Las excepciones son los glóbulos rojos y las células epidérmicas, las cuales pertenecen a la piel. Por lo regular está formado entre una cantidad de 4 a 8 ictiosomas, que estos son básicamente sáculos rodeados de membrana
con forma aplanada y apilados uno encima de otro. Y tienen como función la complementación de la fabricación de algunas proteínas. Esto se realiza por medio de la modificación de las vesículas que emite el retículo endoplásmico rugoso. Entre algunas de las funciones principales del aparato de Golgi son glucosilación de proteína, la selección, la destinación y la glicosilación de lípidos, además de la distribución y almacenamiento de lisosomas, además de la síntesis de polisacáridos dentro de la matriz extracelular. Sabiendo todo esto, podemos pasar a la estructura más específica del aparato de Golgi. Este principalmente se divide en 3 regiones, las cuales son la primera, la región cis-Golgi, es la más interna y próxima al retículo rugoso. De ese retículo recibe todas las vesículas de transporte o de transición, que básicamente son sáculos de proteínas que han sido sintetizadas con anterioridad. Se introducen por medio de las cavidades, además de ser transportadas por todo el lumen hasta la parte más externa del aparato. La segunda región es la región medial. Esta es básicamente solo una región de transición o de paso. Y por último está la región trans-Golgi, que es la parte más cercana a la membrana citoplasmática. Las vesículas de transporte que llegan hasta el aparato de Golgi tienen que atravesar todas las dictiosomas y para poder complementarse y completar la síntesis de las proteínas correspondientes, además de recibir las señales de hacia dónde tienen que dirigirse. Ya conociendo todas las regiones del aparato de Golgi, procederé a mostrar una pequeña representación de este y sus funciones específicas. Como se puede apreciar acá, esta sería la región cis, la que más pequeña y la más pegada al retículo endoplásmico. Esta la medial y esta por último, la más alejada, que es la trans-Golgi. Aquí se podría representar las vesículas que pasan a través del complejo o aparato de Golgi. Hola, mi nombre es Natalie Daniela Ramos López, carnet 2020-05495 y les hablaré sobre los lisosomas. Los lisosomas son orgánulos digestivos presentes en las células eucariotas animales. Su origen es del retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Su tamaño es de entre 0.1 a 1.2 micras. Su forma es esférica. Les contaré cuál es el contenido del lisosoma. Su estructura. Posee una membrana simple que impide que las enzimas salgan del lisosoma y causen una citosis. La membrana se localiza con receptores de la señal de monosa 6-fosfato y una bomba protónica de ATPasa. Contiene más de 40 hidrolasas ácidas. Los receptores de manosa 6-fosfato son lipoproteínas que tienen la función de transporte de hidrolasas ácidas al lisosoma. Existe el lisosoma primario, que es endosoma temprano, y el lisosoma secundario, que es el endosoma tardío. El lisosoma primario es una vesícula con hidrolasas sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso
que en el aparato de Golgi recibe una glicolización terminal, del cual resultan cadenas ricas en manosa 6-fosfato, y la manosa 6-fosfato es un marcador molecular que dirige a las enzimas hacia los lisosomas. Son empacadas con membrana y extraditadas para acumularse en el exterior y quedando como orgánulos cuando no hay señal. Las enzimas son empacadas con membranas y son extraditadas, acumulándose en el interior y quedando sin orgánulos digestivos en la célula. Tiene una gran variedad de hidrolasas lisosómicas, y los mecanismos de digestión de la célula son la endocitosis, fagocitosis y la autofagia. Tiene una clasificación de los lisosomas según la forma y la función. Una de ellas es el lisosoma primario, que son vesículas llenas de hidrolasas que no han tenido el contacto con algo a digerir. El lisosoma secundario es una vacuola digestiva, y otra de ellas es la vacuola autofagia, que es la digestión de las células del mismo organismo, y estas ya han terminado el tiempo de su vida. Y otra de ellas es la vacuola heterofagia. El pH de la lisosoma es entre 7 a 5, y esto requiere que el pH ácido es necesario para mantener las hidrolasas en la membrana de la lisosoma. La fagolisosoma es una fusión, es una unión del lisosoma primario con una vacuola fagocitada. Y el endosoma tardío es una unión de lisosomas primarios con materiales provenientes del endosoma primario, temprano. Los cuerpos residuales son productos de la digestión del lisosoma que contienen enzimas no digeribles. A continuación voy a hablar sobre los peroxisomas, que son otros organelos citoplásmicos, y hay dos cosas importantes en ellos. Contienen unas enzimas llamadas oxidasas y catalasas. Como la mayoría de estos organelos se encuentran solo en células eucariotas, y fue descubierto por Christian de Duve en 1965, y recibieron al principio el nombre de microcuerpos. La función de ellos tiene un papel muy esencial en el metabolismo lipídico, ya que ellos se encargan del acortamiento de los ácidos grasos de cadenas bastante largas. Y también tiene otras funciones importantes, como por ejemplo que tienen que ver con las reacciones reactivas del oxígeno, que tiene que ver con el envejecimiento celular. También estos oxígenos libres o radicales libres pueden dañar el ADN de la célula o perder de control el ciclo celular y formar hasta tumores. Entonces los peroxisomas controlan esta parte. También están en las plantas, pero no vamos a profundizar en ese tema. Las enfermedades también ocurren si hay déficit de las enzimas del peroxisoma, y que pueden afectar el cerebro, hígado, esqueleto y otros sistemas que pueden dañar al humano. Los peroxisomas son vesículas pequeñas delimitadas solo por una membrana, quiere decir que son monomembranosos, y tienen una matriz granular. También son muy abundantes en algunos organelos, por ejemplo en el hígado. A continuación os enseñaré una imagen donde se pueden observar los peroxisomas delimitadamente. Y ahí se ve como que si está mezclada la sal con pimienta, por eso se dice que es granular.
función es degradar los ácidos grasos, aminoácidos, ácido úrico y también el alcohol. 50 enzimas están implicadas en esto. Estas participan en ella. Y también hay algo importante que participan en el procesamiento de lípidos como colesterol para también producir lo que son los ácidos biliares, como bilis en el hígado. También hay una partícula importante que es el dolicol. Y estos procesos, cuando actúan, las oxidasas van a generar un producto muy importante y a la vez dañino, que es el peróxido de hidrógeno. Su fórmula es H2O2 y esta acumulación puede dar un daño a nivel del ADN o a nivel del ciclo celular y puede ser perjudicial. Entonces esto puede dañar. Y la otra función también es precisamente eso, degradar y volverlo una molécula o dos moléculas prácticamente que sea menos dañina y formar el peróxido de hidrógeno, oxígeno por un lado y el agua. Entonces el agua y el oxígeno por separado no dañan al organismo. Las proteínas o enzimas pueden ser sintetizadas a partir de los ribosomas libres. Como sabemos, los ribosomas pueden estar asociados al retículo endoplásmico o pueden estar libres, pues originan proteínas que se quedan sueltas, luego van a ser importadas y trasladadas al organelo del peroxisoma. Y pues el peroxisoma va a actuar dentro de la célula. También sabemos que estos se pueden replicar similarmente a las mitocondrias. Se dice también de que la membrana de este organelo puede ser de origen del retículo endoplásmico. En el peroxisoma se puede combinar con sus enzimas por medio de la fisión, puede producir dos peroxisomas individuales. También sabemos que el peroxisoma se va a combinar con sus enzimas y por medio de la fisión puede producir dos peroxisomas individuales. Las membranas pues se generan del retículo endoplásmico, que es una de las teorías que existen,